Juan Manuel, bienvenido. Hola Claire, un gusto estar aquí. Muchas gracias por venir. Juan Manuel, la forma en la cual nos organizamos y nos movilizamos hoy en día para exigir cambios sociales ha evolucionado profundamente. Las redes sociales, las tecnologías digitales hacen que tal vez la movilización sea más ágil, más eficiente, habría que ver. Y por lo tanto nos hacemos esta pregunta. ¿El activismo hoy en día tiene resultados, tiene efectos o es un placebo? Tú desde Mutante, ¿cómo ves la cuestión? Bueno, es una pregunta difícil. Creo que en Mutante nuestra forma de acercarnos a los activismos es un poco como sus testigos, como de retratar desde el periodismo estos movimientos de personas hacia alguna causa, ¿no? Y en ese ser testigos también hay una labor que se cumple desde el periodismo de conectar personas que individualmente pueden estar, digamos, tendiendo hacia alguna alternativa política, social, pero que no se conocen entre sí, ¿no? O que no han dialogado entre sí. Y fruto de ese diálogo surgen como lugares híbridos de movilización que tal vez no son tan tradicionales, que tal vez no están enmarcados en los espacios que tal vez definen, no sé, la Constitución de Colombia, pero que mediar en esos intereses de las personas es como el lugar de Mutante. Responder si es un placebo o no es más difícil. Creo que habría que pensar mucho también en qué se entiende por resultados frente a la corrupción, ¿no? Cuando la lucha contra la corrupción tiene resultados, y me gustaría saber, por ejemplo, en transparencia, qué perspectivas tienen sobre qué es un resultado en la lucha contra la corrupción. Es una pregunta amplia porque la lucha contra la corrupción puede tener múltiples resultados porque tiene múltiples frentes. Podría citarte dos ejemplos de resultados. Uno es cuando hace 10 años Transparencia por Colombia decide crear una plataforma para que desde su voluntad los partidos políticos inscriban las cuentas de su campaña. Con conversación, diálogo con el Consejo Nacional Electoral, pues esta plataforma hoy en día es institucional y obligatoria. Entonces eso es un primer resultado, si se quiere, en materia de transparencia. Otro resultado más recién, nos buscaron algunos congresistas hace 2 años cuando entraron al Congreso para ver en materia anticorrupción qué tipo de proyecto de ley habría que presentar, y había varias ideas sobre beneficiarios finales, sobre pues, medidas anticorrupción en general. Y les hemos insistido en esa época sobre la protección a denunciantes, dado que la denuncia es un elemento fundamental para pues, luchar contra la corrupción, para saber qué está pasando, para poder investigar. Y hoy en día pues, está en debate un proyecto de ley sobre denuncia de protección a denunciantes, está llegando a plenaria, esperamos pronto. Entonces, esos son tipos de resultados que tiene transparencia. Pero tú también en Mutante has visto ciertos efectos de lo que hacen, que eso es lo más difícil en materia de participación ciudadana, creo yo, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Claro, y hay un dilema siempre en el periodismo como de qué es un resultado desde el lugar del periodismo frente a la corrupción. En algunos casos puede ser perfectamente cayó un funcionario, ¿no? O tal persona estaba haciendo algo que no debía y esta nota hizo que la sacaran de su trabajo o que le abrieran una investigación. Pero desde el periodismo participativo, que es lo que hace Mutante, esos resultados, digamos, llegan a otras esferas y se abordan desde otras perspectivas. Creo que un resultado importante, y es algo que nos preguntamos constantemente en Mutante, es cómo se mide que alguien está conversando sobre algo, ¿no? ¿Cómo le decimos luego a nuestras audiencias, oigan, esta conversación que abrimos sobre erosión costera, sobre transición energética, sobre corrupción, que también la hemos tenido, ¿qué resultados tiene? ¿Para qué sirve conversar, no? Y creo que un ejemplo interesante sobre eso que se relaciona mucho con la corrupción es una conversación que hicimos en Mutante hace poco sobre funcionarios públicos, que es un poco como poner lo que te decía ahorita de conectar gente que tal vez no está hablando entre sí y poner muchos más ojos sobre los temas.
lo que hicimos fue un llamado casi de desahogo anónimo de funcionarios públicos sobre sus condiciones laborales, que tenía mucho de componente de salud mental, mucho de componente de estrés, pero también un componente como de jerarquías, de amiguismos, de ascensos por cierto tipo de transacciones, ¿no? que están en lo público todo el tiempo, que están en esa frontera entre la corrupción y la precarización laboral, ¿no? Como toda la maquinaria con la que funciona la corrupción, funciona en un Estado y funciona con un montón de personas que deben involucrarse o que deben ceder, ¿no? Y creo que abrir esa conversación, que las personas se puedan desahogar y decir, mi jefe me amenaza con echarme si no le voto a tal, ese tipo de desahogos y de conversaciones y de conciencia en la gente, lo que recibimos después de esa conversación fue pues, mucha gratitud en ese sentido y creo que algo de conciencia, ¿no? Ahí es donde empiezan a gestarse cosas que tal vez es difícil verlas hoy, pero que empieza uno como a medir que ha habido una conversación. Y pensando en resultados también, pienso mucho en un tema que estamos trabajando las últimas semanas en Mutante mucho, que es el tema de Venezuela, donde hay una sociedad civil muy organizada y donde justamente esto de documentar, de tener muchos ojos sobre los temas, ha sido fundamental para llevar casos de corrupción y de violencia estatal, ¿no? Que podríamos preguntarnos incluso si tiene algo de corrupción del espíritu, ¿no? del Estado, ejercer violencia contra sus ciudadanos. Y ahí ha habido una organización social muy sólida y muy espontánea, en la que muchos ojos se han puesto sobre un tema y lo que trata Mutante un poco es como de rastrear eso, de documentar eso, de preguntarse y preguntarles cómo lo hacen, por qué lo hacen y cómo se puede hacer también. Sobre eso también te quería preguntar y es si tú ves perspectivas nuevas frente a la lucha contra la corrupción desde Transparencia por Colombia, si crees que hay un futuro optimista o nos debemos preocupar. Pues retomando un poco lo que decías sobre cómo medir una conversación social y cómo esa conversación permite, yo creo, poner un tema en el debate público, porque finalmente se trata, por un lado, de sensibilizar a la opinión sobre ciertos temas, pero también de facilitar espacios de diálogo que a veces hacen falta. Y eso me hacía pensar en el trabajo que hacemos en Transparencia por Colombia. Pues obviamente, tú sabes, somos una organización de la sociedad civil experta en temas anticorrupción, que tiene una trayectoria muy técnica sobre los temas de corrupción y anticorrupción. Pero finalmente, y a lo largo de mi experiencia propia aquí, he sentido que esos espacios que podemos tener con una UTL, con distintas UTL del Congreso, con un despacho de la Procuraduría o con organizaciones de la sociedad civil, esos grupos focales o mesas de trabajo siento que tienen muchísimo más efecto que tal vez, no sé, un documento que va a ser socializado y tal vez leído en el momento. Ahora, yo no quiero decir que los diagnósticos no sirven, al contrario, porque nosotros consideramos, y tú lo decías, finalmente la ciudadanía emite diagnóstico, la ciudadanía trabaja, busca datos, y como tú lo decías en el caso de Venezuela, y nuestro capítulo Transparencia Venezuela hace este tipo de trabajo, es un censo de lo que está pasando. Es para lograr una cierta verdad y para lograr también fortalecer el debate democrático. Eso también lo hacemos desde Transparencia. Emitimos diagnósticos profundamente rigurosos, técnicos, y yo pienso que esto va de la mano con esas conversaciones sociales. También Transparencia pues trata de poner los temas, de movilizar ciertas audiencias. Entonces yo creo que esto significa que hoy hay distintas formas de movilización y que son complementarias todas. Que algunas van a tener efectos tal vez más inmediatos, es posible, que otras tendrán efectos a más largo plazo,
también es posible, pero yo creo que lo que Mutante hace, lo que hacen otras organizaciones, las plataformas de tecnología cívica y los trabajos de experticia son fundamentales. Ahora, quiero decir también, y tú me dirás ahorita si tú piensas lo mismo, pero yo siento que puede haber ciertas veces una cierta frustración en todo el trabajo que podemos hacer y muchas veces, bueno, y entonces hay menos corrupción. Pues no necesariamente, Claro. no necesariamente, pero hay pasos que podrían indicar que estamos mejorando, ¿sí?, hacia una sociedad más íntegra. Y yo creo que es sobre esos pasos que hay que referirse porque pues en 1 año, 2 años no podemos pretender que haya más o menos corrupción, sino más bien focalizarse en esos pasos. Ustedes, no sé, en Mutante, ¿cómo ven esas perspectivas en su trabajo? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen? Me interesaría saber. Muchísimas. Creo que la principal es los efectos de la conversación ciudadana, ¿no? Como qué cambia en una sociedad después de tener una serie de conversaciones. Y eso, a veces, las conversaciones entran como en un bucle de frustración. En Mutante tratamos de manejar 3 momentos de conversación. El primero es hablar, y ahí muchas veces se canaliza toda la frustración. El segundo es comprender, que a veces también es bastante frustrante comprender. Y el tercero, tenemos un compromiso con algo que en los medios a veces se llama periodismo de soluciones, y es una etapa de actuar, ¿no? Como de ofrecer herramientas a la ciudadanía, no herramientas ingenuas, no herramientas que pretendan cambiar el mundo con una publicación, pero sí herramientas puntuales que en algún contexto te sirvan para algo. Entonces, en esa etapa de actuar hay ejemplos de gente que ha hecho cosas, a veces hay cajas de herramientas donde la gente puede consultar, y creo que en esa etapa de actuar es donde está nuestro mayor desafío, pero también nuestra mayor esperanza, ¿no? de que la conversación social y de que la participación digamos, empiece a crear una sociedad más deliberativa y tenga, digamos, efectos a futuro. Pues muchas gracias, Juan Manuel. En efecto, terminando sobre queremos una sociedad más deliberativa, con mucho más espacios de concertación. Yo creo que eso nos interesa mucho desde nuestra organización también. Gracias. Muchas gracias a ti, Claire.